Hola amigos. Hola. ¿Cómo están? El día de hoy, vean nada más dónde nos encontramos. Estamos ante una de las 7 maravillas del mundo moderno. El Chichén Itzá. Bienvenidos a una de las 7 maravillas del mundo moderno, Chichén Itzá. Esta increíble zona arqueológica se encuentra ubicada justo en el centro de la península de Yucatán y se puede llegar en auto propio, en algún tour o bien en transporte público. Hay salidas de ADO desde cualquier parte de la Riviera Maya. Lo más recomendable es hospedarte una noche antes en el pueblo mágico de Valladolid, pues se encuentra a tan solo 45 minutos de distancia. El lugar abre a partir de las 8 de la mañana de lunes a domingo y la entrada tiene un costo de 538 pesos para extranjeros, de 242 pesos para mexicanos y de 85 pesos para residentes de Yucatán. Por cierto, los domingos la entrada es gratis para los mexicanos, así que no olvides tu identificación oficial. Y tampoco olvides quedarte hasta el final del video si quieres saber todo lo que puedes visitar en esta increíble zona arqueológica. Además de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros consejos por el Caribe mexicano. Al entrar a la zona arqueológica, lo primero que van a ver es este imponente templo conocido como la pirámide de Kukulcán. Tiene 91 escalones de cada lado, son 4 lados, haciendo una suma de 364 escalones. Y la base de hasta arriba es el 365, simbolizando los días del año. Por cierto amigos, cuando anden por aquí no olviden hacer la prueba del aplauso, que pues la leyenda dice que si ustedes aplauden justo enfrente de la pirámide van a escuchar el canto del Quetzal, el ave sagrada de los mayas. 2, 3. Llegamos amigos al juego de pelota, al Poc-Tapoc. De hecho, esta es la cancha de juego de pelota más grande en toda la península de Yucatán. Se ubica justo aquí en Chichén Itzá. Como dato curioso, los mayas pensaban que el eco, cuando se escucha al aplaudir, era porque los dioses aplaudían el fuego que les estaban brindando. Y vean nada más amigos, nos vendieron esta preciosa artesanía. ¿Cuánto le calculan ustedes? Yo cuando la vi dije pues va a costar unos 40, 50 pesitos. Y no, nos la dejaron en tan solo 10 varitos, así sin regatearle ni nada. Al primer precio, 10 pesitos. Las artesanías aquí en Chichén Itzá están muy baratas.
Y justo del otro lado, amigos, hacia allá estaba el juego de pelota. Y justo enfrente se encuentra el templo de los guerreros. ¿Ustedes se saben la historia de este lugar? Si no, ahí les va. Cada una de estas columnas, amigos, representa a un guerrero maya. Y este lugar en conjunto es la representación de todo el pueblo maya yendo a rendir tributo a Kukulcán, que en este caso vendría siendo pues toda la pirámide grande de en medio. Ese vendría siendo la representación de Kukulcán y de su pueblo yendo a rendirle tributo. ¿Qué les parece? ¿Qué te está pareciendo Chichén Itzá? Está muy bonito. Está precioso. Pero se siente un calor. Sí, hace mucho calor, amigos. Muchísimo. Recomendación importante, traigan agua porque aquí está mucho más cara de lo normal. Así que ropita ligera. Ropa ligera, zapatos cómodos, un buen sombrero, lentes para sol, porque hace mucho calor, y bloqueador. Hola señorita, aquí son los sacrificios mayas, ¿no? Este es humilde hogar. Y a unos cuantos pasos de la pirámide de Kukulcán se encuentra el famoso observatorio maya. Bien se sabe que los mayas tenían un conocimiento sobre la astronomía bastante avanzado para su época. Chéquense nada más. Y justo a un costado del observatorio, amigos, se encuentra este templo que parece que está entreabierto y vean cómo se ve. ¿Se imaginan visitar alguno de estos templos por dentro? Qué loco, ¿no? Ya me informé, amigos. Ese grandote es el templo de las monjas. Y este chiquitito de aquí se llama la iglesia. Y simula un mascarón antiguo maya. Bienvenidos al siguiente punto en este recorrido. Este junto con el observatorio son los puntos más alejados. El cenote sagrado. Miren, amigos, este de aquí es la pirámide y nosotros caminamos todo este caminito hasta llegar al cenote. Vean nada más. Por cierto, amigos, como dato curioso, ¿sabían que los mayas creían que los cenotes eran la antigua entrada al inframundo? Y es que con lo imponente que se ven, pues no era para menos. De aquí no se alcanza a ver tan bien,
Para que lo vean mejor, váyanse a los costados, hacia la derecha o hacia la izquierda, y de ahí se aprecia mucho mejor. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 2 puntos. 94 pesos del transporte ida y vuelta en ADO desde el pueblo mágico de Valladolid, y un aproximado de 100 pesos para la comida. Y como recordatorio, al ser mexicanos e ir en domingo, no gastamos ni un solo peso en cuanto a las entradas, por lo que anotaremos un total de 194 pesos para visitar una de las 7 maravillas del mundo moderno, Chichén Itzá. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejar un buen like y suscribirte, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el próximo destino. Para leer información más detallada y tips adicionales, no olvides consultar nuestra página web. Nos encuentras como condestino.com.mx.